Muy buenos días a todos. Mi nombre es Eladio Pérez. Yo soy el coordinador del Observatorio de Seguridad Social del INTEC. En esta ocasión soy el moderador de este panel virtual que tenemos tipo webinar. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes quienes nos acompañan desde las redes y otros medios por aceptar nuestra invitación y poder compartir con la comunidad intesiana. Igualmente agradecer a nuestros panelistas por hacer un hueco en sus agendas y compartir con nosotros esta mañana. Aprovecho para informarles que este es el primer webinar de una serie que tenemos programada donde vamos a abordar de diferentes aristas del conocimiento esta problemática que enfrenta la República Dominicana y el mundo, la pandemia COVID-19. En el día de hoy vamos a tratar del tema sobre las capacidades y desafíos del sistema de salud dominicano ante el COVID-19. Para ello tenemos a nuestros expertos invitados, el ingeniero Eduardo Cruz, que es el presidente del Grupo Humano, licenciado Jeffrey Lizardo, gerente de servicios de salud de SENASA, el doctor Jorge Marte, director de SEDIMAT y asesor médico del Poder Ejecutivo, licenciado Jesús Fernández, presidente ejecutivo de la Clínica Abreu, doctor Amado Alejandro Báez, presidente del Clúster de Salud de Santo Domingo, profesor de Medicina de Desastres, Emergencia y Medicina Crítica del MSG y Harvard Beat MC, también asesor en temas de salud del Poder Ejecutivo. Es un honor contar con su presencia, bienvenidos a todos. La forma en que vamos a desarrollar este panel será abordando desde diferentes perspectivas, abordando aspectos epidemiológicos, algunas cuestiones clínicas. Luego nos iremos más a fondo sobre la parte de seguridad social, sobre el seguro familiar de salud específicamente, y la capacidad de respuesta que tiene el sistema de salud, tanto en la práctica médica pública como en la práctica médica privada. Los temas los iré abordando, teniendo en cuenta que cada uno de ustedes son expertos en diferentes áreas, pero al fin y al cabo son actores del sistema de salud y pueden aportar en el momento que consideren apropiado a libertad. Para comenzar, este primer tema entiendo que podemos hablar sobre algunos aspectos epidemiológicos. Hemos visto que hay una serie de cómo se distribuyen los casos a nivel internacional, ciertas características que tienen estos pacientes confirmados. Quisiera una pregunta ya a los clínicos presentes, si estas estadísticas se están cumpliendo en el desarrollo de la enfermedad aquí en la República Dominicana. Ejemplo, la cantidad de casos leves, la cantidad de casos que podrían ameritar hospitalización, etcétera. Que si me podrían, alguna opinión. Doctor Marte, quizás. Dice que estoy en mute aquí. Sí, estamos escuchando. Oh, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Buen día a todos los compañeros. Radio, gracias. Te faltó tu introducción, miembro de la Junta de Regentes de INTEC. Ah, sí. Mira, dos cosas primordiales que nos dificultan, por no decir nos impiden, hacer análisis realmente objetivos de la realidad epidemiológica. Una es general. Este virus, yo ya en algunas comparecencias lo he calificado de que está rodeado de un halo de misterio porque se comporta diferente en latitudes diferentes. No tengo una clara explicación, por ejemplo, para entender por qué en México, con una enorme frontera con Estados Unidos y con frontera con toda Latinoamérica, haya menos casos que en muchos otros países de Latinoamérica, cuando en México hasta por lo menos hace 24 horas no se habían tomado prácticamente medidas de importancia de aislamiento en el orden epidemiológico. Me llama la atención Haití. Podría decirse, bueno, pero nadie sabe lo que está pasando en Haití porque las estadísticas haitianas no son confiables, pero de estar esto golpeando en Haití, no hay duda de que nos habríamos enterado de una forma u otra. Y no quiero dejar de mencionar la India también, aunque en la India puede haber un ingrediente diferente.
Si nos hubiesen preguntado, si hubiesen dicho, mira, esta pandemia desde China se va a extender al mundo entero, y nos habrían preguntado, ¿qué tú crees de la India? Probablemente todos habríamos dicho, no, la India va a haber una debacle, porque la India tiene frontera con China, es un país con 1.300.000, con 1.300 millones de habitantes, y es un país con un estatus socioeconómico bastante pobre y con hacinamiento. Es decir, que hay algunos, lo que yo llamo hasta ahora, misterios epidemiológicos de este virus. Pero está, en segundo lugar, la situación particular de nuestro país. Y hay cosas que inciden en impedirnos todavía hacer análisis definitivos. Una de ellas es el escaso número de pruebas que hemos realizado. Es decir, que nosotros no tenemos una idea clara de cuántos son los positivos. Los positivos que nos reporta el ministro cada día, podemos inferir que es solo una parte de los positivos. Ahora, ¿qué parte es? No lo sabemos. Hoy nos reportan cuántos 1.274 positivos, pero en realidad, ¿cuántos hay por ahí que están esperando el resultado de la prueba? O más aún, ¿cuántos hay por ahí que ni siquiera se les ha tomado la muestra de la prueba? Eso no solo obstaculiza, como decía, que hagamos análisis finales, sino que también no hay nada malo que no tenga algo bueno. Por ahí debemos inferir que si la realidad de los positivos es mucho mayor de ahí, mientras que la realidad de los muertos es esa, o quizás 2 o 3 casos que puedan haber muerto antes de hacerse la prueba, eso indicaría, por otro lado, que nuestro porcentaje de mortalidad es mucho más bajo del que ahora tenemos, porque los muertos sí son esos, los positivos no son esos, son mucho más. ¿Cuántos más? No lo sabemos. Eso podría decirse que sería como la punta del iceberg, quizás. Sí, una punta del iceberg circunstancial, porque tenemos solo 3 laboratorios hasta ahora haciendo la prueba y no se dan. Necesitamos contar con más facilidades para hacer la prueba. Doctor, y por ejemplo, ¿cómo, por lo menos en palabras sencillas, cómo se realiza esa vigilancia epidemiológica para el COVID en comparación con otra enfermedad que hemos tenido antes? ¿Cómo se compara con otras enfermedades? ¿Cómo se realiza esa vigilancia? ¿Cómo vamos captando esos casos, comparándola con otras enfermedades? ¿Es de una manera diferente? Tenemos reportes hemos escuchado al ministro hablando de una vigilancia epidemiológica centinela. Hemos visto cómo funcionan esos aspectos, quizás. Sí, es diferente a todo lo que podemos haber hecho antes. Y esa diferencia es porque es mucho mayor en todo sentido. Usualmente la vigilancia epidemiológica en nuestro país se limita a la Dirección Nacional de Epidemiología y a las direcciones regionales y municipales. Están a cargo de eso. En esta ocasión, todo eso sigue establecido y muy activo, pero hay otros elementos que se han, por necesidad, añadido. Normalmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no juegan un rol activo en lo que a vigilancia respecta. Ahora sí. Normalmente las entidades privadas no juegan un rol activo, sino que no va más allá de simplemente reportar a salud pública las enfermedades de reporte obligatorio. Ahora es diferente. Ahora están participando todas las clínicas privadas que están viendo pacientes con COVID, están participando de manera muy activa en la vigilancia. Por ejemplo, para decirles una diferencia radical con respecto a cualquier cosa que se haya podido hacer antes. Desde antes de ayer está yendo una comisión
a las casas en lugares donde hay una alta densidad de positivos, en particular en el municipio de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte y en otros municipios, que está compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y médicos, por lo menos médicos. Se le hace in situ una historia clínica y el examen que los pacientes requieran, y de ahí entonces se toman las decisiones del lugar. Decisiones que no solamente son clínicas, sino que tienen también un componente social, porque algunos pacientes clínicamente podrían quedarse en su casa en aislamiento domiciliario, pero allí in situ podría comprobarse que, aunque clínicamente es así, no hay las condiciones de hábitat para que esto ocurra, entonces esa puede ser trasladada a otro centro. Muy bien. No sé si, por ejemplo, hay un tema que ha estado, digamos que, pendiente en los últimos días de personas que están tratando de estimar cuándo podría ser el pico de esta curva, o sea, el tope máximo de incidencia que tendremos de pacientes. No sé si tal vez el doctor Báez o alguno de ustedes podría decir si tenemos más o menos cuándo, un aproximado, ustedes esperan que podría ser este pico de la enfermedad, por lo menos en República Dominicana. Esa respuesta a mi querido profesor Jorge Marte, quien ha estado muy directamente involucrado con todo esto, más que yo. A mí me asignaron esta responsabilidad en el día de ayer. Lo que sí tengo bien para decir es que, validando y reiterando lo que dijo el profesor Marte Báez, cuando uno habla de epidemiología y toma de muestra centinela, lo que se está hablando es de números especulativos. Tú estás tomando un corte de la población, tú estás tratando de proyectar en base a ese corte y en base al perfil demográfico del corte que tú tomaste, números especulativos de incidencia, prevalencia y demás. Ya que tenemos una población de más de 10 millones de dominicanos, más la diáspora extranjera que vive allá, es difícil tener en el día de hoy un sampling que te representa de una forma cuantitativamente significativa toda la población dominicana. Y totalmente de acuerdo con Jorge en el sentido de que el silver lining, como dicen los gringos, lo positivo en estos números, es que si nuestra tasa de mortalidad está asociada, es un tema de numerador y denominador simple, ¿verdad? La tasa de mortalidad está exagerada, a mi opinión también, por un tema de la representación del número de muestras que hemos tomado y el número de positivos, que eventualmente va a diluir esa tasa de mortalidad. O sea, que es algo que vale la pena aclarar para que no creamos que nuestra tasa está significativamente elevada de otras regiones, otros países. Yo entiendo que sí hay un elemento de morbilidad y mortalidad asociado importante, pero los números están siendo afectados por el elemento de toma de muestra. Quizá el específico de tu pregunta quiero referirlo al doctor Marte Báez, que está manejando ese tema de más tiempo que yo. Sí, doctor. Estoy alegrado como te lo hicieron a ti, Alejandro, porque esa es probablemente la pregunta más difícil que va a salir de esta conferencia. Y lo cierto es que yo no creo que podamos dar una respuesta precisa a esa pregunta. No creo que ni nosotros, y probablemente nadie, en gran medida Sí, es muy importante. Veo que se frizó un poco el video. Es muy importante esto, ya que hay alarma. Hay muchas personas que han lanzado algunos reportes y mucha de la población quizás ni lo entiende bien esa parte de cómo está distribuyéndose los casos, la parte de que es muy preliminar. Y es muy importante aclarar que todavía es quizás muy temprano para tener un pronóstico confiable. ¿Cierto? Sí, es importante que, si bien no podemos predecir o analizar cuándo podría ocurrir el pico, es importante que sí estemos claros de que aún no ha ocurrido. Claro, perfectamente. Bien, también hay otra pregunta que nos ha llegado sobre que hemos visto en las redes sociales, también en los periódicos, medios de comunicación, de algunas medidas de cerrar poblaciones, de cerrar
digamos que provincias, ya sea para contener o sea para proteger a ciertas comunidades. Esta medida, ¿cuáles serían su perspectiva? ¿Ustedes consideran que son adecuadas, deberían evaluarse? Cualquiera de ustedes podrá contestar o si quieren, no hay problema. Bueno, las medidas ahora han sido las del toque de queda, que se expandió del horario original de 8 de la noche a 5 de la tarde, y también el aislamiento de áreas específicas de manera fija, entre comillas, como ocurrió con el municipio de San Francisco de Macorís y con el municipio de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez. Además de eso, está la estrategia de la comisión, el aislamiento temporal de lugares donde las autoridades detecten un movimiento inusual de personas que no corresponde con el lugar, la hora y el día. Y por eso ocurrió antes de ayer que en el puente Duarte la policía detuvo a los transeúntes porque había un movimiento vehicular totalmente diferente de lo que había ocurrido en los días anteriores. Bueno, se ha explicado y probablemente esa es la razón principal, que era el día 30 y que mucha gente tenía que venir al centro de la ciudad a cobrar. Y son cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha. Hemos visto en las redes sociales que aunque la respuesta de la abrumadora mayoría de los dominicanos ha sido obtemperar y acogerse a las medidas restrictivas, pues eso no es el 100%. Seguimos teniendo detenidos y en algunos lugares, en horas que no están dentro del toque de queda, pues se dan fiestas callejeras, reuniones que están fuera de las directrices que ha ido indicando la comisión. De tal manera que tenemos dos tipos de medidas de aislamiento. Medidas fijas, llamemos, como son el toque de queda y el aislamiento hasta que se considere necesario de áreas geográficas específicas, y también algunas medidas de orden dinámico, que es el control de un área donde se percibe que pudiese estar ocurriendo algo anómalo, y eso es una medida transitoria. Muy bien. Doctor Báez, ¿quiere decir algo al respecto? ¿O? Si quieres puede... Tenía una pregunta. Escucha, sí. Si quieres puede hacer tu pregunta y abundo en lo que dijo Jorge y contesto tu pregunta. Muy bien. Sí, yo quería saber sobre los avances que ha habido con el tratamiento. Nosotros hemos estado saturados en las redes sociales de, digamos que de información que a veces no sabemos si es verídico, ¿no? Vemos declaraciones del presidente de Estados Unidos, declaraciones de Francia, etcétera. ¿Ha habido algún avance con el tratamiento, vacuna, algo que nos podría confirmar sobre eso? Sí. Abundando en el punto de Jorge rápidamente, algo que la población tiene que entender es que todos estamos aprendiendo de esto. No hay un experto en novel coronavirus, en COVID-19, SARS-CoV-2 real en el mundo. Esto es algo novel, todos estamos aprendiendo de lo que está pasando mientras está pasando. Entonces, el tema de conducta de seguridad ciudadana, hay que entender que es un balance uno, entre las libertades civiles de tú salir a la calle y ser libre dentro de una democracia. Por ejemplo, es difícil reproducir en República Dominicana el modelo de China, que de una forma autoritaria limitó y contuvo completamente movimientos poblacionales. En una democracia total se hace difícil. Dos, el tema de control epidemiológico y aplanamiento de la curva, asociado a no movilización y reducción de lo que se llama el R0 o la tasa de reproducibilidad asociada a contactos y la replicabilidad de esos contactos. Y número 3, un factor importante que es el tema de la economía. Hay análisis que demuestran que mientras más se aplana la curva y más se limita el movimiento de los ciudadanos, un efecto más importante va a haber en la productividad y el Producto Interno Bruto. Entonces, al final, la verdad y la realidad, lo correcto que hay que hacer está en el medio de esos tres puntos, en ese triángulo. Y
cuando hablamos de 2 puntos en el medio, es un poquito fácil. Cuando hablamos de mínimo 3 puntos, el encontrar el punto perfecto de balance se hace mucho más difícil. Y estoy seguro que las autoridades están contemplando todos esos elementos de una forma efectiva y realmente hay momentos donde hay que apretar, como por ejemplo en Provincia de Duarte, y hay momentos en los cuales hay que considerar cuáles industrias, por ejemplo, se pueden habilitar de una forma temporal o parcial para que haya un elemento de productividad dentro de la economía. Con relación a tu pregunta, ya poniéndome el sombrero de clínico, mira, esto es un tema similarmente un reto, porque al ser un virus novel, un virus nuevo, no existe vacuna. La conducta biológica, la dinámica del virus, la estamos aprendiendo ahora. El sequencing genético del virus ha permitido grandes avances en lo que es la prueba, en lo que es la terapéutica. Y ahora mismo lo que estamos es, si se fijan, todas las intervenciones terapéuticas, vamos a decirlo así, farmacológicas que se están discutiendo, son experimentales. Son off-label, como el Plaquenil, la hidroxicloroquina, junto con la citromicina, Resinevir, agregarlo. Ahora mismo el tocilizumab, todos esos son medicamentos que se han utilizado en otras modalidades terapéuticas para otras condiciones. Y lo que estamos aprendiendo un poquito la dinámica de cómo se maneja este virus en el cuerpo humano. Por ejemplo, cuando salió lo de hidroxicloroquina y acitromicina, se presentó, como médico, nosotros seguimos lo que es la medicina basada en evidencia. Nosotros tenemos que seguir evidencia científica sólida, estudios randomizados que comprueban que esas intervenciones son sólidas en grandes poblaciones, en múltiples centros, con gran número de pacientes. Muy bien. En este caso, para acabar mi punto, lo primero que postulaba el beneficio de la hidroxicloroquina fue una carta, una correspondencia que hicieron en una revista que se llama The Lancet, donde un científico médico dijo, mira, desde la perspectiva biológica, molecular y farmacológica, yo creo que esto puede funcionar. Porque había una teoría de los receptores ACE2 y entendíamos que ahí había algo que podía funcionar desde la perspectiva de hidroxicloroquina. A eso se le metió el elemento inmunomodulador de la citromicina como algo beneficioso. Se creó un protocolo combinado que inclusive se está estudiando la dosis, la duración y demás. Pero lo que hay que entender es que no hay evidencia, por ejemplo, de que eso funciona de forma preventiva. No es que tú vas a tomar hidroxicloroquina todos los días y el virus no te va a dar o te va a dar con menos intensidad. Hay que entender que hay peligros asociados a tomar medicamentos que no están indicados. El último punto que quiero mencionar, porque hay muchas conversaciones sobre el tocilizumab, que es un medicamento utilizado para artritis reumatoidea, es un medicamento que es caro, difícil de conseguir, pero que funciona en algunas condiciones. Hay que entender que donde está demostrado que realmente funciona es cuando estamos hablando en el periodo ya donde el paciente se va a enfermar más severamente, lo que se llama el surge de citoquinas. Ese medicamento en ese momento te ayuda a reducir ese surge de citoquina, que es lo que está asociado al fallo pulmonar, al síndrome de estrés respiratorio, que te va a crear la mayor severidad en estos pacientes. Entonces, las modalidades terapéuticas hay que saber cómo darla, en qué momento darla, cuándo darla y a quién darlas. Y todo experimental. Y quiere decir que eso es para pacientes que están, digamos, con una etapa grave. En ese sentido, hablando ya del tratamiento, hemos visto también 2 cosas, por ejemplo, con el Seguro Familiar de Salud. Hemos visto que recientemente SENASA ha dicho que va a cubrir las pruebas del régimen subsidiado, tanto contributivo y también a los no afiliados. Igualmente, las ARS se han pronunciado de que van a cubrir esta prueba. Entonces, en ese mismo sentido, y es una pregunta que nos llega de Diana Lora, conductora del programa Esta Noche María Cela, ella quiere saber si los seguros van a cubrir los gastos de internamiento, cuidados intensivos de pacientes que lo necesiten. Igualmente, si cubrirán esos medicamentos de alto costo. Sí. No le escuchamos, señor Cruz. Un momentito. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí, por favor. Bueno, muchas gracias primero por invitarme. Quería ser bastante claro en este tema porque en las últimas semanas y en los últimos días se ha estado trabajando muy fuerte tratando de aclarar
los procedimientos mediante el cual el COVID-19 tendrá cobertura. Y lo primero que hay que decir claramente es que a partir de ayer, de una resolución que hizo la Superintendencia de Salud, el 100% de los dominicanos tienen la cobertura para la prueba del COVID-19 por la metodología de PCR, que es la metodología probadamente con mucho mayor precisión. Todos aquellos afiliados que están en el régimen contributivo van a acudir a su laboratorio y el laboratorio va a buscar la autorización como cualquier otro laboratorio ambulatorio. Las ARS lo van a autorizar igual que el SENASA. Aquellos afiliados que no están ni en una ARS ni están en el SENASA, el gobierno lo autoriza a través. Quiere decir que lo que es el diagnóstico a través de la prueba PCR, el gobierno la ha garantizado al 100%, sin copago, para todos los dominicanos. Eso en cuanto al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, que tanto incluye la parte de hospitalización como la parte de cuidado intensivo, y eso incluye por toda la parte de hostelería hospitalaria, la parte de medicamentos que tú bien presentaste, así como todo el tema de honorarios. Toda esa parte, tanto las ARS como la compañía de seguros del país, han garantizado la cobertura a los afiliados. Quiere decir que la población dominicana puede tener tranquilidad que una vez diagnosticado, con la cobertura cubierta al 100%, una vez diagnosticado, si tiene que tener una hospitalización o entra en una situación de cuidados intensivos, las ARS y la compañía de seguro van a cubrir esos padecimientos como cualquier otro. Muy bien, perfecto. Señor Lizardo, con respecto a estos pacientes del régimen subsidiado, ¿tendrán la misma cobertura? Exacto. Quiero añadir que SENASA ya desde ayer implementó en su nueva plataforma en línea, o sea que el afiliado tampoco tiene que ir a las oficinas de SENASA, no tiene que solicitar nada a SENASA, sino directamente al laboratorio, ya sea un afiliado o no afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Va directamente de acuerdo a los protocolos establecidos por los laboratorios y establece la cita. O sea que ya es un proceso en línea, porque así hemos estado trabajando para protegernos todos, no solamente los colaboradores de la institución, sino también a nuestros afiliados. Y nuestra gran preocupación acá es cómo garantizar la continuidad de los servicios, porque aquí hay algo que no podemos olvidar. Hay muchos afiliados con patologías no coronavirus que tenemos que seguir brindándole los servicios. Por ejemplo, los afiliados dializados. Eso es una población muy vulnerable. Y nosotros hemos estado dándole seguimiento día a día. Incluso hemos estado trasladando afiliados de aquellos hospitales o clínicas que se han dedicado exclusivamente para tratamiento de COVID-19, lo hemos trasladado para así evitar posibilidades de contagio y protegerlo. También tenemos los afiliados con patologías de alto costo de tratamiento continuo que tenemos que seguir asegurándole. O sea que es un trabajo que estamos de la mano con la red de clínicas y de hospitales para asegurar el tratamiento. Y como decía Eduardo, aquí también todos los servicios, incluidos para el tratamiento de los pacientes que lo necesiten, ya sea internamiento, en UCI, están cubiertos también por la ARS. Y tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado, por igual. Y entonces, esas personas que no pertenecen a la seguridad social, como usted bien dice, tiene acceso a hacerle la prueba de forma gratuita, pero ¿cómo se va a manejar, un ejemplo, cuando llegue al sector salud? ¿Cómo se le va a dar quizás esa atención, ya que no tiene ningún tipo de afiliación? Bueno, de caso de necesitarlo, el Servicio Nacional de Salud ha identificado los hospitales que van a estar trabajando para tratar a esta población. Creo que, si mal no recuerdo, ya había unos 30 hospitales identificados de cerca de unos 187 a nivel nacional, que serían como los centros de referencia para el tratamiento del COVID-19. Ahí los no afiliados recibirían su tratamiento por igual y ya lo asumiría el Servicio Nacional de Salud y el Estado Dominicano. Muy bien.
Yo recuerdo, como ustedes saben, el año pasado hubo una modificación en el cual se aumentaba la cápita y ciertos, digamos que, servicios en el régimen contributivo y que ahora en abril esto iba a suceder también en el régimen subsidiado. Desconozco si esto ante la situación se ha desarrollado o si eso podría influir en alguna manera con la cobertura que tendrán los pacientes del régimen subsidiado en esta situación. Debemos recordar que hubo un aumento de cápita reciente, pequeño para el régimen subsidiado, de cerca de 17 pesos, y precisamente para facilitar la nueva cobertura a partir del 30 de abril. Ya SENASA está preparado, ya contrató todos los servicios, o sea que a partir del 30 de abril los servicios que están contemplados en el PDSS, con la última resolución del año pasado, se empezarán a otorgar a los afiliados del régimen subsidiado. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Nos llega una pregunta de la plataforma en YouTube que le estamos dando seguimiento. Dice que, ¿qué opinan ustedes sobre el toque de queda de 24 horas por 15 días? ¿Eso se podría suceder? Sí. Doctor Marten. Alejandro ahorita dijo una palabra que he venido mencionando en todas las reuniones y en menciones públicas. Creo que es la palabra clave en esta situación. Balance. Balance entre la situación clínica, la situación epidemiológica y la situación socioeconómica. Parece fácil para algunos clamar por un toque de queda de 24 horas y es muy probable que la mayoría de ellos no sean sentados a reflexionar ni por un par de minutos las implicaciones en todo orden del funcionamiento de un país que eso conllevaría. Y Alejandro de nuevo mencionó China, donde el juego de pelota es totalmente diferente a todos, quizás al resto de los países del mundo, pero en particular la República Dominicana. Es decir, que esa es una medida que hasta ahora la Comisión ha considerado que no ha sido necesario tomar, sino que las medidas que se han tomado, pero que quede claro que de ninguna manera la Comisión ha expresado que no es una medida que pueda tomarse en cualquier momento que fuese necesario. Es decir, que eso no ha sido descartado aún. Pero hasta ahora ha parecido que no ha sido necesario poner al país a caminar por el filo de una navaja con una medida extrema. Y he también recalcado, y no quiero dejar de decirlo aquí, que con frecuencia se critican las medidas que toma el presidente o cualquier organismo del gobierno. Pero en este caso en particular, es quizás el único caso que yo recuerdo donde cualquier medida que tome el gobierno no es para nadie en particular, no es para un segmento de la población. Nadie está excluido. Cuando en la comisión hemos decidido hasta ahora no tomar la decisión de toque de queda de 24 horas, la gente debe comprender que no solamente porque pensamos que eso es lo mejor para Pedro Sánchez en Capotillo, Rosa Martínez en Los Muelles, sino que es lo mejor para mí, para mis hijos, para todos, para el presidente de la República, porque hay que lamentablemente darle un título al COVID-19 como la enfermedad más democrática que hemos conocido hasta ahora. No respeta cargos, no respeta estratos sociales. Entre los fallecidos ya hay altos funcionarios del gobierno,
diplomáticos, personas de altos recursos, empresarios, de tal manera que es importante que la población entienda esto. Muy bien, muchas gracias. Ahora una pregunta para ya abordar un poco el sector privado, el licenciado Jesús Fernández. Actualmente, ¿cuál es la capacidad que se ha estimado en este sector privado que usted podría mencionarnos? Jesús, por favor. Sí, ya te activo el micrófono. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, como lo habíamos conversado en la radio en estos días, se ha hecho un levantamiento de 105 clínicas de tercer nivel a nivel nacional. Eso fue un estudio que nos facilitó una prestadora, una ARES de Servicio de Salud. Y se ha determinado que el sistema privado de República Dominicana cuentan con 4.350 camas. Esas 4.350 camas, estamos hablando de clínicas con un promedio de 40 camas a 40, 50 camas de hospitalización. Luego tenemos que ver cuál es nuestra capacidad de UCI, ¿ok? Nosotros actualmente en la red privada de salud contamos con 442 camas de unidades intensivas y 252 ventiladores. Como bien decía el doctor Lizardo, hay que tomar en cuenta, y esto es un mensaje que hay que darle a toda la población, no todos esos ventiladores pueden estar destinados 100% al COVID-19. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros estamos acá, a medida que se desarrolla esta pandemia, van a seguir ocurriendo eventualidades y otras patologías. Si bien ha habido una prudencia de parte del sector médico en eliminar las consultas y las cirugías electivas, tenemos una realidad que siguen existiendo las emergencias, siguen llegando a nuestros centros de hospitalización otras patologías, hay enfermedades que evidentemente no se van a detener, y si los pacientes tampoco acuden a los centros, vamos a tener un efecto post-COVID. O sea, ejemplo, y un caso que nosotros estamos bien familiarizados en Clínica Abreu, que es el cáncer, ¿ok? El cáncer no se va a detener durante esta pandemia. O sea, Dominicana tiene un promedio de 14.000 pacientes nuevos con cáncer anualmente. Esos pacientes pueden ser curados si son diagnosticados a tiempo y tratados a tiempo. Entonces es importante que poco a poco vayamos volviendo a esa normalidad, porque cuando pase el COVID vamos a tener complicaciones de pacientes que pudimos haber curado, que por no darle tratamiento a tiempo o por no haber sido diagnosticado a tiempo, lastimosamente lo perderemos por ello, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la red privada, como te comentaba, no todas las camas de hospitalización se han destinado para COVID-19, ¿ok? Por el promedio de lo que hemos conversado entre compañeros que forman Andeclip y otras instituciones privadas, se está estimando un 20% de las camas se están preparando para dar asistencia a los pacientes. Eso quiere decir que cada clínica privada va a contar entre 8 a 9 camas en promedio. Acuérdense que estamos hablando de clínicas de 40 a 50 camas promedio. Esa es la realidad del sistema privado, ¿ok? De esos ventiladores que conversamos de 252, vamos a suponer que se destinen el 50%. O sea, contamos con 126 ventiladores activos para dar atención a los pacientes COVID. De este listado de 105 clínicas privadas, excluimos a los dos grandes patronatos de la capital por su naturaleza jurídica y su función social, ¿ok? Que ambas clínicas tienen, por ejemplo, Plaza de la Salud tiene 273 camas de hospitalización, 18 UCI, y CEDIMAC cuenta con 120 camas de hospitalización y 22 unidades de UCI. Habría que ver cómo ellos también determinarían qué porcentaje de camas ellos van a destinar para el aislamiento hospitalario y qué porcentaje de ventiladores y de camas UCI lo van a destinar para COVID, ¿ok? Esto responde la pregunta que hace Altagracia Ortiz del periódico Hoy. Tengo otra pregunta que podría ir más o menos en ese mismo tenor, de Catherine Hernández de CDN.
de que habla de que el ministro de Salud Pública acaba de decir que están trabajando en crear sanciones a las clínicas que no reciban los pacientes con COVID. ¿Qué opinión ustedes consideran al respecto de eso? Tal vez Sí, bueno, yo creo que a nivel de redes sociales, señores, la periodista Catherine Hernández tiene en Twitter una frase que hay que resaltar. Las redes no es el país. O sea, lo que está sucediendo en las redes no es el país, y esto tenemos que hacer un llamado a toda la sociedad dominicana de que no nos dejemos correr por bolas, por rumores de rechazo, por bolas de que van a cerrar el país, porque lo que causamos es mal. O sea, los pacientes se están atendiendo. También tenemos que ver esos pacientes que dicen que han sido rechazados, si son pacientes que realmente no ameritaban la hospitalización. Porque una cosa es un paciente que viene sospechoso porque tiene algún síntoma. ¿Cuál es el protocolo que nos ha dicho Salud Pública? Envíen al paciente a su casa, denle seguimiento, y los laboratorios tienen que hacer la toma de la muestra del estudio de COVID en sus hogares, ¿ok? Esto, evidentemente, para no colapsar el sistema de hospitalización y para que tener el aislamiento social que han comentado. La disponibilidad de las clínicas y el espíritu de las clínicas, si bien son, nosotros tenemos una actividad social. Acuérdate que la clínica está conformada en el 90%, el 80% por médicos. Esos médicos tienen vocación social y las clínicas están dispuestas a recibir a los pacientes, están preparándose para recibir los pacientes. Como decía Alejandro Báez, esto es nuevo para todos. Es nuevo para el personal, es nuevo para los administradores, es nuevo para nuestras infraestructuras. O sea, recuerden que un paciente COVID es altamente contagioso. O sea, nosotros no podemos colocar un paciente COVID al lado de un paciente sano, no podemos colocar un parto o un recién nacido al lado de un paciente COVID. O sea, tenemos que ir preparando la infraestructura. Lastimosamente, esta enfermedad nos agarró como a todo el mundo, como le agarró a China, como le agarró a los Estados Unidos, como le agarró a España, como lo agarró a Italia. Nos agarró fuera de base en el argot popular. O sea, nosotros no estábamos preparados para una situación de pandemia, nos hemos venido preparando y como hemos venido aprendiendo, como dice el doctor Báez, como hemos venido aprendiendo cómo es el tratamiento, también vamos a ir aprendiendo cómo nosotros podemos aportar desde el sector privado al sector público para dar atención a los pacientes. ¿Cuál es el problema que existe ahora, Eladio? Hay un problema que es el gran reto que nosotros tenemos en el sistema sanitario, incluyo la parte privada y la parte pública. Y el principal reto que nosotros tenemos es la protección de nuestro personal. O sea, si bien, como decía Eduardo Cruz, hay coberturas para tratamiento y hay coberturas para las pruebas de COVID, tenemos que ver que alrededor de esto hay unos costos añadidos que son los equipos de EPP, esos equipos de protección personal de bioseguridad, que son altamente costosos. Altamente costosos, y hay que hacer también un llamado a otras partes de los stakeholders de este sistema, es también derivado de la especulación que ha habido en el mercado y del oportunismo que ha salido en el mercado en relación a los costos de mascarilla, de trajes buzo, de lentilla y todo eso. Nosotros tenemos que protegernos, señores. Ahorita no estamos en un momento de hacer negocio, de aprovechar una situación para enriquecernos. Estamos en un momento de aportar a la sociedad y de ayudarnos entre todos, ¿ok? Hay una realidad también en el sector privado, Eladio, y eso no podemos escapar de eso, que hay clínicas más preparadas y clínicas menos preparadas, ¿ok? ¿Por qué? Por la misma situación. Hay clínicas que tienen grandes stocks, hay clínicas que no los tienen. Nosotros hemos buscado los mecanismos de ayudarnos entre todos, compartiendo proveedores. Por ejemplo, nosotros en Clínica Abreu y nuestros vecinos, El Caño y la Abel González Independencia, hemos hecho una cooperación de intercambio a uno. ¿Por qué? ¿Qué es ese intercambio uno a uno? Y te lo explico muy sencillo. O sea, hubo una ruptura de la cadena de suministro. Y la ruptura comenzó en China. O sea, China es la gran fábrica del mundo. Hace 3 meses China cerró, ¿ok? Todos los materiales gastables se producen en China. Incluso aquellos proveedores
que se surten de los Estados Unidos, las fábricas de esos Estados Unidos, de Estados Unidos estaban en China. ¿Ok? Entonces, eso hizo que hubo una ruptura de stock en el mercado y muchos de nosotros o tenemos los productos, pero hay otros que no. Y nuestros proveedores están a la espera que lleguen. Entonces, por lo menos, ejemplo que hicimos nosotros, que somos 3 vecinos justo al lado, a escasos metros, es que si Abel González, como le comentaba Adriana Valera, si necesita 5.000 mascarillas, yo tengo las 5.000 mascarillas, se las doy. Cuando le despachen las 5.000 mascarillas, me las regresan. Y Doctor Báez, es un sistema de colaborativo. Dígame. El doctor Báez creo que tiene un argumento al respecto también. Sí, hola. No, gracias Jesús. De verdad que entender la perspectiva y participación privada es importante y proteger la participación privada es importantísimo y realizar esa sinergia público-privada es lo que realmente va a definir nuestro éxito en este proceso. Hay que entender quizá un poco lo que, combinando un poco todas estas preguntas y todas estas conversaciones con una explicación bien sencilla. Se habla mucho del aplanamiento de la curva epidemiológica, ¿verdad? Hay que entender el por qué se aplana y qué es lo que define ese aplanamiento, ¿verdad? Hablamos de que hay distanciamiento social, la gente se queda en la casa, hay que evitar el contagio y demás. Pero hay que entender que en la parte profunda de ese concepto viene un elemento de oferta y demanda, de capacidad del sistema de salud. El aplanamiento de la curva habla de que el volumen de casos, incidencia, prevalencia de casos, tiene que estar dentro del margen de la capacidad de respuesta del sistema. Que en el momento que ese volumen adquiere un pico en tiempo y sobrepasa la capacidad de respuesta del sistema, entendiendo que el sistema dominicano es público y privado, en el momento que se sobrepasa la capacidad de respuesta, entonces viene un efecto dominó que repercute no solamente sobre COVID, sino que también repercute sobre todos los otros pacientes no COVID que necesitan atención de salud. Los pacientes con infarto, fallo cardíaco congestivo, los pacientes de trauma. Todo eso es importante entender como este elemento de respuesta tiene que estar articulado de una forma sensata, lógica e integral. Por ejemplo, cuando se habla de la capacidad de respuesta, y ahí viene el tema de modelaje epidemiológico, número y todo eso, tenemos 3 modelos de aumento de capacidad. Convencional, contingencia y crisis. Convencional te habla donde tú estás aumentando la capacidad por encima de un 20% de lo que normalmente opera. Contingencia te mete de un 20 a un 70% por encima. Cuando tú estás operando 70% por encima de la capacidad del sistema, ya tú entras en lo que se llama estándares de crisis. Y ahí es donde tú tienes que modificar tus estándares. ¿Quién va a intensivo? ¿Quién no va a intensivo? ¿A quién le doy un ventilador? ¿A quién no le doy un ventilador? La única forma que esto se articula de una forma lógica y sensata, entendiendo cuál es la capacidad de respuesta del sector público, cuál es la capacidad de respuesta del sector privado, cómo podemos defender ambos actores y protegerlo de una forma eficaz. Entendiendo, como bien decía Jesús, se estila que un 80% de los pacientes COVID positivos no van a necesitar atenciones de tipo hospitalización. Un 20%, de lo cual un 5% quizá va a necesitar atención a nivel de medicina crítica. Pero me voy más allá. Hablamos del modelo de China, pero vamos a hacer un análisis comparativo rápido del modelo de Corea del Sur. En el modelo de Corea del Sur, las pruebas se hicieron más prevalentes a nivel de la comunidad. Estamos hablando de más de 25,000 pruebas al día. Había un elemento de despliegue de recursos de atención a nivel comunitario. No es que yo te voy a llevar al hospital para que te vean, es que el hospital vaya a tu casa y te va a chequear, y te va a chequear los signos vitales, y te va a hidratar, y te va a dar medicamentos. En vez de sobresaturar el servicio, se desplegó un sistema articulado de pruebas comunitarias con un sistema articulado de atención comunitaria. Y a eso yo creo que es uno de los elementos que es importante entender. Estamos aprendiendo de modelos comparativos, estamos aprendiendo de lecciones malas y de lecciones buenas. ¿Cuáles son las lecciones buenas que podemos modelar y reproducir efectivamente en República Dominicana? Yo creo que este es el momento de definirlas. Creo que el señor Cruz quiere decir algo. Por favor, sí. Lo que quería era darle un poquito, que viéramos esto un poquito de una visión estratégica. Aquí estratégico es todo corto plazo. Entonces yo quería hablar como un poquito de 3 perspectivas. Un corto plazo que son las próximas 2 semanas.
Desde el punto de vista de corto plazo, lo más urgente es aumentar la disponibilidad de pruebas. Eso es algo que hay que hacerlo tanto del sector público como del sector privado, y sé que los laboratorios privados están haciendo eso, pero también hay que continuar y aumentar la capacidad y la cantidad de laboratorios que pueden realizar las pruebas. Eso en el corto plazo. En el mediano plazo, un periodo de 2 semanas hasta 2 o 3 meses, tenemos que ver la capacidad hospitalaria y asegurarnos que hay una buena coordinación entre los actores públicos y los prestadores privados para maximizar la capacidad de resolución para todos los dominicanos. En ese tiempo se hace fundamental mantener el flujo de fondos a los prestadores de servicios, porque ciertamente en este momento se hace más necesario que nunca que tanto la clínica como los laboratorios reciban ingresos que les permitan mantener sus operaciones. En ese sentido, la ARS sí parece que continuaremos con el pago oportuno a los prestadores de servicios de salud, de manera que ellos puedan avanzar. También reconozco lo que dice Jesús Fernández, y la ARS y la aseguradora hemos mostrado nuestra disposición de aumentar los pagos que hacemos a los prestadores para atención de COVID, precisamente para cubrir esos equipos de protección personal que son excepcionalmente necesarios en este caso. Pues finalmente lo que quería decir era que pensemos también un poco en el largo plazo, y el largo plazo es a partir de 2 o 3 meses. Esto vamos a sobrepasarlo, señores. El COVID es una pandemia, y es una pandemia que va a pasar. Entonces tenemos que ver, como han dicho algunos de ustedes, cómo va a responder tanto el sistema dominicano de salud para aquellos servicios represados. En salud hay el represamiento de servicios. El hecho de que usted o que haya parte de la población no esté yendo al médico o esté yendo a la clínica hoy, no quiere decir que ese servicio usted lo va a recibir. En la mayoría de los casos, ese servicio se va a retrasar. Y veremos, a medida que el COVID baje, un aumento totalmente desproporcionado de la asistencia tanto a los hospitales como a los laboratorios, para la gente recibir todos esos servicios que no ha podido recibir desde ahora. Entonces tenemos que ver cómo el sistema también va a responder en ese proceso de recuperación, de manera porque siga siendo un motor de la economía dominicana y un gran apoyo para la salud de todos los dominicanos. Muy bien. Creo que el señor Lizardo quiere decir algo. Por favor, el micrófono del señor Lizardo. Construyendo sobre la base de lo que ya han explicado nuestro colega, es importante evitar el pánico en este momento, y hay que llevarse de lo que las autoridades, la comisión de alto nivel están indicando a la población, y de las medidas oportunas como ya han explicado el doctor Marte y el doctor Weiss. Ahora bien, nosotros venimos de un sistema muy fragmentado de salud, y yo creo que esto es una gran oportunidad, ¿no? Esta crisis nos está brindando una oportunidad. La primera oportunidad, y que no lo veo como desafío, sino como oportunidad, es seguir fortaleciendo la capacidad de coordinación público-privado, como ya lo mencionó el doctor Weiss y el doctor Fernández también. Fortalecer esa coordinación, no solamente para trabajar como una única red, no una red que está fragmentada. Y a eso me refiero con esto, para también alinear los mecanismos de compra. Por ejemplo, ahora mismo hay mucho desabastecimiento de insumos, de equipamiento. Hay un problema también de disponibilidad en el mercado, ya usted lo ha mencionado. Y yo creo que esta es una oportunidad de juntos trabajar y comprar juntos para abaratar costos. Esto es fundamental. Y como decía el doctor Cruz, tenemos que seguir pensando en todas estas patologías que no son coronavirus, que tenemos que seguir brindándoles servicio. Por esto es fundamental. Esta alianza estratégica ARS, prestadores de salud, tiene que seguir fortaleciéndose. Y a pesar de que nosotros hemos retirado los auditores, a pesar de que estamos trabajando en línea para continuar las operaciones, nosotros hemos asegurado a todos los prestadores que el flujo de recursos va a continuar tal como lo ha establecido el doctor Cruz. Yo creo que esto es una gran oportunidad de esta crisis para seguir trabajando de manera conjunta. Y yo creo que va a venir buenas noticias después que salgamos. Y buenas cosas es que, por ejemplo, la necesidad de la atención primaria. Un sistema con una atención primaria más fortalecida puede enfrentar estas crisis de manera más robusta.
vamos a necesitar más recursos. Yo creo que hay una necesidad de más recursos y eso lo estamos viendo. Yo creo que la canalización de recursos hacia el sector está encaminada en ese sentido y yo creo que vamos a duplicar. Aquí estamos hablando de 450, 200 a nivel nacional, cama de UCI y menos ventiladores, pero aquí estamos en un proceso de duplicar esto y esto se va a quedar también. Yo creo que hay buenas noticias y esto es una tremenda oportunidad que brinda la crisis para comenzar a actuar desde hoy, no solamente con los pacientes con coronavirus, pero también con aquellos que necesitan seguir recibiendo la atención de los servicios de salud. Perfecto. Bueno, ya tenemos, como quien dice, casi agotado el tiempo y me gustaría ya como algunas consideraciones finales de parte de cada uno de ustedes, ya sea relacionado a cómo ustedes entienden que podría salir posicionado el sistema sanitario dominicano ante esta pandemia, o cuáles serían esas, digamos que algunos factores de aprendizaje que por la experiencia tenemos hoy, pero que por una razón u otra no teníamos antes, ante enfrentar una epidemia. Y no sé quién quisiera comenzar para... Bueno, yo quizás quiero, en mi caso, no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Anoche hablaba con Eduardo Cruz y decíamos que hay que tener una visión con esperanza y hay que apoyarse de lo positivo y hay que agarrarse de lo positivo y que eso positivo sea tu motor, sea tu combustible. Es increíblemente entusiasmante ver el gran nivel social colectivo que se está conformando con este tema. Es ver cómo realmente este proceso está definiendo la realidad de cada individuo, cada organización. Las personas que están aportando están saliendo, lo están diciendo, se está viendo claro. Los que no están quedando a los lados. Yo creo que tenemos que ver que esto es un gran reto como nación. Y es un gran reto donde tenemos que verlo de la siguiente forma. El mundo definitivamente ha cambiado. El mundo no va a volver a ser el mismo después de esto. No va a ser el mismo. Tenemos nosotros que abordar este problema pensando cómo voy a ver yo mis contribuciones dentro de 2, 3, 4, 5 años. Y acabando, quiero finalizar con una de las palabras de uno de mis mentores de Boston, el doctor Sanjeev Chopra, que cuando me enviaron el terremoto de Haití, lo llamé y con todas las preocupaciones y el miedo, me dijo: Alejandro, haz lo que sea, pero recuerda que la almohada más suave es una conciencia limpia. Y ahora mismo tenemos que abordarlo con esa perspectiva. Para poder estar tranquilo a partir de ahora, tenemos que estar claros con todo lo que estamos haciendo en este momento para apoyar y contribuir en este proceso. Totalmente de acuerdo. No sé si alguno de ustedes quiere decir una reflexión final con respecto a lo que dije. Bueno, yo quisiera agradecer en nombre de la Comisión de Alto Nivel y en nombre del gobierno dominicano el que se haya llevado a cabo este panel. En realidad, todo lo que ustedes, colegas, han dicho aquí refleja lo que está pensando el gobierno dominicano y la Comisión de Alto Nivel. La posición de optimismo que han expresado ustedes, la posición, por otro lado, de que eso no implica que bajemos la guardia, sino que por el contrario, como dijo Alejandro, tenemos que llegar a alerta de crisis y que el pueblo entienda que cualquier medida que fuese necesario no queda descartada en el momento en que se considerase llevar a cabo. Y que yo mismo, como dominicano, luego de estar concluyendo este panel, me siento mucho mejor que en el minuto que comenzamos. Porque escuchar a Eduardo y a Jeffrey ofreciendo esa seguridad a los asegurados
e incluso a los no asegurados del país, escuchar a Jesús de una perspectiva propietario o miembro, director, miembro del consejo directivo de una clínica privada, y escuchar a mi alumno Alejandro con la perspectiva clínica, epidemiológica y su experiencia en manejos de crisis, que no obstante su larga experiencia en este sentido, probablemente nunca se había enfrentado a una crisis como esta, de esta magnitud. Todo eso me hace sentir a mí en lo personal, y espero que a ustedes, colegas, el resto del panel, y más aún estoy seguro que a todo el país nos hace sentir más confortables de salemos de esta. Esta no será una crisis a la que nuestro país se va a enfrentar. No será la primera a la que derrotaremos. Muchísimas gracias, doctor Martí. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, Sí, Jesús. sí, bueno, para finalizar, y no se podría abundar más después de las palabras de Alejandro Báez y del doctor Marte, pero lo que yo le pido a la sociedad dominicana es que tenga confianza en sus autoridades, que tenga confianza en el sistema, que tenga confianza en todo el engranaje de que conforma el sector salud. No solamente en los médicos, aquí vemos a las ARS, vemos a los hospitales, vemos a los ministerios, a policías, militares, a los administrativos, almacenistas, vigilantes, paramédicos, todos trabajando en función del bienestar común de una sociedad. Todos desde lo que pueden hacer, aportando un granito de arena. Ahora lo que nosotros necesitamos es confianza, tranquilidad de los ciudadanos. Estamos haciendo lo mejor que podemos con nuestras realidades. Y ustedes van a estar seguros que va a haber respuesta tanto estatal como del sector privado para darle una solución a todos ustedes. Todo el personal de Clínica Abreu y de las otras instituciones de salud en el área privada está dispuesto a colaborar, está dispuesto a tenderle una mano, está dispuesto a ayudarlo. Evidentemente, todo va a depender de nosotros, va a depender del distanciamiento social, que es lo que ha logrado allanar la curva, como explicó Báez, y va a depender también de la actitud que nosotros tomemos frente a este reto. O sea, ¿por qué? Tenemos que ser colaborativos, hagamos caso, ayudemos a los expertos. Sí, bueno, vamos a equivocar en algunos momentos, pero ¿por qué? Porque estamos aprendiendo de algo nuevo. Tengamos fe, que es lo importante. Nosotros somos una sociedad de fe, y aquí está la ciencia y la fe unida, con un solo objetivo, que es pasar esta pandemia y que después todo vuelva a la normalidad. Agradecido con INTEC y agradecido con el resto de los panelistas por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. No sé si quieren decir algo más los demás. Bien, pues prácticamente quiero agradecerles a todos nuestros panelistas por sus buenos aportes, por la apertura de estar con nosotros, dialogar, de transmitir un poco de tranquilidad a la población, de aclarar muchas dudas que muchos teníamos. Igualmente agradecer a los más de 600 personas que han asistido a nuestra transmisión que tenemos en YouTube. Quiero que sepan que tenemos una cantidad enorme de preguntas que la vamos a recopilar y les prometemos que la vamos a compartir con nuestros panelistas. Igualmente quiero recordarles que este es solamente el primer panel que está desarrollando el INTEC sobre cómo se puede abordar esta pandemia COVID-19, y que el próximo miércoles vamos a tener un próximo panel relacionado con las implicaciones económicas que tienen que ver con el COVID-19. Quiero darle las gracias a todos una nueva vez, a los panelistas, invitados, al equipo técnico para que esto se desarrollara. Y nada, muchas gracias a todos por acompañarme y que tengan un feliz resto del día. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Adelante. Gracias a ustedes. Gracias.